todos y todas, sean bienvenidos a un espacio donde revivimos hechos a lo largo de la historia. El día de hoy hablaremos sobre el tema las reformas borbónicas y la emancipación política en América. Y nos preguntamos, ¿qué son las reformas borbónicas o qué es la emancipación política en América? Exploraremos un tema muy importante para entender la independencia en América y qué consecuencias dejaron estas reformas borbónicas. Las reformas fueron un conjunto de cambios políticos, económicos y administrativos. Incluso contribuyeron al surgimiento del movimiento independentista en América. Les invito a que se queden en este espacio donde tocaremos puntos mucho más importantes sobre el tema. Los dejo con mis compañeros que profundizarán más en el tema. Hola a todos y todas, yo les voy a dar una pequeña introducción sobre los inicios de las reformas borbónicas, pero para este contexto tenemos que irnos primero a la etapa de la colonización, donde los españoles llegaron a América con la intención de expandir su territorio, mejorar sus riquezas y también con la intención de evangelizar a los indígenas. Ese periodo como colonización se dio a finales del siglo XV y con la intención también de explotar riquezas, poner mano dura sobre los indígenas y manejar todo en América desde España. La corona española también tuvo lugar bastante la iglesia, en el sentido de que era una autoridad más, entonces se respetaba. Y así se dieron cabidas también a otros títulos como el virreinato, las audiencias y los cabildos. Todo para manejar desde Europa en América. Pero los criollos empezaron también a rebelar. Los criollos fueron una mezcla entre españoles y americanos, lo cual lo que a ellos les molestaba era que literalmente los españoles no les daban cabida, no les daban su lugar prácticamente. Entonces eso les empezó a molestar y empezó como a decir, ok, yo soy criollo, soy parte también de España. Cabe destacar que en este tiempo también se hacía la explotación de minerías, oro, plata, la agricultura de plantación y también la esclavitud de indígenas. También se llevó mano de obra desde África, con el sentido de prácticamente la esclavitud, mejorarla y cada vez tener más mano de obra para así mejorar su riqueza. Pero con el paso del tiempo, el sistema colonial empezó a mostrar señales de desgaste, porque como les mencioné antes, los criollos empezaron a rebelar contra los mismos españoles, haciendo también que España diera un giro importante en 1700, tras la muerte sin herederos del rey Carlos III. En este momento, los Habsburgos fueron reemplazados por los Borbones. Los Borbones tenían como una autoridad más rígida, eran más duros, en el sentido que ellos querían gobernar completamente sin necesidad de que se metieran los criollos o que algo más les estropeara todo. Inclusive querían sacar de la autoridad a la iglesia. O sea, que ellos querían ser los únicos mandatos y poner una gobernación más moderna en ese momento para ellos. Entonces dijeron, ok, ya España es nuestra, ustedes son nuestros, queremos mandar más, queremos que ustedes nos obedezcan y tener el control por completo. Eso es lo que los Borbones literalmente querían. Los Borbones midieron el sistema colonial que no era tan rentable como podía hacerlo y decidieron intervenir para mejorar el control y aumentar los ingresos. Así nacieron las reformas borbónicas a mediados del siglo XVIII, en el cual pues ya prácticamente los Borbones tenían gran parte, ya habían mejorado bastante su sistema y sobre todo ya tenían parte de toda la autoridad. Pero con lo que los Borbones no contaban es que en ese tiempo ellos buscaban reformar que toda la autoridad fuera más rígida, más dura, más pesada contra los esclavos y todo, inclusive hasta los criollos. Pero con lo que ellos no contaban es que los criollos tomaron esto como una iniciativa y ellos empezaron a decir, ok, también tenemos cierto derecho. Entonces, inconscientemente los Borbones hicieron que los criollos se dieran cuenta del mandato y poder que también tenían en ese momento. Me parece muy interesante que los Borbones querían tener el control absoluto sobre todas las cosas y más bien
lograron con esto que los criollos abrieran su mente para ellos más adelante también como independizarse, porque ya no necesitaban a los Borbones, sentían que ellos podían solos. Y es curioso cómo la familia Borbón llegó a España siendo originarios de Francia. La dinastía borbónica en España inició por la muerte del rey Carlos II, porque él murió sin tener hijos ni herederos. Y así llegaron varios países y la familia Borbón a pelear por el trono, ya que no quedaba un heredero. Y al final ganó un joven francés que se llamó Felipe. Él fue uno de los mejores, ya que hizo cambió, digamos, el gobierno, tuvo una nueva reforma. Pero también entre los más destacados está el rey Carlos III. Él hizo nuevas reformas, también ayudó a la ciencia y en España lo conocen como el mejor alcalde de Madrid. En España la familia Borbón es una parte fundamental porque ha estado involucrada en muchas cosas. Todavía hay gente de que tiene varias opiniones sobre los reyes, porque ellos han estado envueltos en guerras, en muchas cosas, y hay gente de que piensa de que no sirven, por decirlo así, aún no entienden el motivo por cual ellos están ahí, ya que no son españoles. Viendo lo antes mencionado y escuchando todo lo que se ha dicho ampliamente, estos temas sí tienen mucho que ver, pero también debemos de mencionar la parte religiosa, desde el punto de vista religioso, en donde, según lo que podemos investigar, dice que una de las medidas más radicales que se tuvo en este tiempo fue en la fecha de 1767, en donde fue la expulsión de los jesuitas, porque Carlos III ordenó que acumular poder, riqueza y de forma en la educación política. Entonces fue como que podríamos decir que bien mandón, ¿no? Fue bien mandón. Él como que, o sea, sí tenía poder, pero como que quería aprovecharse de ese poder que tenía. Entonces ahí donde ya si lo vemos desde este punto actual en el cual estamos, como que cualquiera podría decir, una manifestación o una manera de expresarnos y de darle a comprender a Carlos III de que lo que está haciendo no está correcto. Pero en aquel entonces no era como que tan correcto porque era un rey y no se le podía imponer al rey las ordenanzas y los mandatos que como tal él daba. Asimismo dice que el regalismo borbónico, esa es otra. El regalismo borbónico, son varios puntos como tal, pero creo que los más importantes son los que puedo mencionar en este espacio, en donde se dice que el regalismo es la doctrina que según el rey tenía derecho sobre la iglesia. O sea, el rey era el que mandaba, el rey como tal sí, era el que tenía el poder, pero ya este punto lo tenía exactamente no solo en la política, en la economía, sino que hasta en los actos religiosos. Por lo cual podemos ver cómo expulsaba a personas que tenían creencias en una cierta parte. Entonces quería dejar ese poderío y ese imperio que tenía en aquel entonces e imponía las cosas y las hacía de una forma autoritaria. Dice que él buscó que los obispos y los altos cargos eclesiásticos fueran leales al rey y no al papa. O sea, ya era una cosa completamente fuerte porque ya aquí sí se tomaba importancia lo que decía el Papa y lo que daban a entender las demás religiones, pero siempre estaba la opinión del rey. O sea, la opinión del rey era la que predominaba. Si el rey decía los diezmos, por ejemplo, si el rey decía que los diezmos tenían que ser para los fondos del palacio, del reino en este caso, la población tenía que hacerlo, el clero tenía que hacerlo, la nobleza tenía que hacerlo y todos tenían que obedecer lo que se le dijera. Dice que hubo reducción del poder del clero regular también, porque dice que a los jesuitas, creo que más que todo a ellos se les limitó bastante, no solo en cuanto a expresión eclesiástica, en cuanto a tener una rendición a Dios o a quienes ellos adoraban en aquel entonces,
sino que también dice que se le limitaba al poder de otras órdenes religiosas. O sea, si el catolicismo decía que se reunían a esta hora, por ejemplo, venía el rey y imponía que no se podían reunir a esa hora, sino que en otra hora o en otro estado, en otro tipo de momento. Y era como que bien complicado, porque se trataba de sí, como tal, acatar las ordenanzas del rey. Pero es que en aquel entonces era un tanto complicado. Podríamos decirlo que era como lo que se le menciona hoy en una persecución, que se le menciona como una persecución a la iglesia y todo eso. Y es ahí donde la verdad había bastante falta de expresión, de poder comentar como de que esto no está bien, porque era un rey, como vuelvo y repito, era un rey. Entonces poco se le podía, a la verdad, cuestionar, porque era el que más mandaba. Era el que tenía el poderío en aquel entonces. Pero ya desde este punto, si lo vemos actual, vuelvo y repito, lo que primero decimos es, vamos a hacer una manifestación o vamos a realizar algún tipo de protesta, pero a los jesuitas, por ejemplo, no podían hacer esto porque se les expulsó como tal de su forma de expresarse y su forma de ver la religión, debido a lo que el rey opinaba. Ok, ahora desde un punto de vista más centrado en lo económico, podemos ver que estas reformas tuvieron un impacto en la forma estructural, fiscal y productiva del comercio. Estas reformas vinieron a impactar bastante en lo que vendría siendo los impuestos, ya que pues claro, el momento de Carlos III subir al mandato y al momento de que querer más y más poder, pues comenzó a aplicar estas reformas borbónicas, y estas reformas borbónicas impactaron bastante en el tema económico, ya que hubo un gran aumento de impuestos, y estos impuestos se pusieron tanto en los productos, se pusieron tanto en las actividades económicas y en los pequeños comercios. También estos hicieron como un tipo de monopolio en lo que vendría siendo el naipe, el tabaco, la sal, y monopolizaron todos esos objetos. Y también estas reformas también como que liberaron el libre comercio, lo que quiere decir que ahora pues se podía comerciar entre España, y se podía comerciar entre España y América, y esto ayudó pues como a que los productos como que fluctuaran entre sí, como que hubiera más productos entre sí. Digamos, ya podían mandar la sal de América a España y todo el rollo. Pero pues también en el ámbito mineral, en el ámbito de las minerías, pues sí hubo un bastante crecimiento, sí se impulsaron bastante lo que vendría siendo el tema de las minerías, sí se impulsaron bastante el tema de la agricultura. De hecho, el tema de la minería se redujeron mucho los costes de insumos, y también se les exentó de los impuestos a los mineros, y se crearon instituciones, digamos, como el Real Colegio de Minas. Y también en la ganadería se eliminaron muchas trabas que tenían con el tema de poder cultivar. Se les quitó muchas trabas como de encima. Y pues también hubo un gran crecimiento en la minería. De hecho, lo que vendría siendo la Nueva España, que la Nueva España pues vendría siendo el México que conocemos hoy en día, fue de los mayores productores de plata en todo el mundo. Y también estas reformas provocaron la desmonetización y bastante inflación de lo que vendría siendo bastantes productos. También se fundaron como nuevos consulados y como nuevas aduanas, como para controlar bastante el tema de lo que vendría siendo los contrabandos, todo el tema de los piratas y todas las personas estas que pues llegaban a América a saquear y todo ese rollo, pues se empezó a reducir y a establecer más control en lo que pues vendría siendo todo el tema monetario, todo el tema económico de esas regiones. Y esto provocó también grandes tensiones sociales, ya que pues todos estos movimientos favorecían más a España que pues a las comunidades coloniales. Así que pues esto provocó mucho descontento, y desde ahí comenzaron los movimientos independistas. Bueno, pero igual está claro que estas reformas transformaron bastante lo que vendría siendo la estructura y la dinámica de las colonias, pero trajo consigo pues bastantes tensiones. Desde ahí empezó el movimiento independista, y desde ahí pues comenzaron ya las independizaciones, y le salió guaya a España, así que pues ni modo. Y ahora, hablando del ámbito político, las reformas borbónicas fueron un conjunto. ¿Y a qué me refiero con conjunto? Es como decir que hay varias personas y van implementándose
y a medida impulsadas por la dinastía borbónica. Y tuvieron consecuencias importantes. Por ejemplo, hay centralización del poder, reforzamiento de las burocracias colonial, desplazamiento de criollos del poder. Como por ejemplo, aquí entramos a la centralización del poder. Los Borbones implementaron políticas que centralizaban el poder y a medida desplazaron a gran escala locales de las colonias. Fue un proceso, como decir, de control directo sobre territorios americanos. Y también ahí están también las reorganizaciones administrativas. La centralización se tradujo en la creación de nuevas divisiones administrativas, como por ejemplo el virreinato del Río de Plata, que fue en el año de 1776, y el otro fue virreinato de Nueva Granada en el año 1739. Estas reformas buscaban mejorar, como podemos decir, como áreas administrativas y cosas así. Y también está la otra de eliminación de poderes locales. Aquí los gobiernos locales en cada ciudad perdieron importancia, aunque seguían siendo instancias de gobierno local. Fueron superior con nuevas estructuras de control impuestos por Borbones. Y ahora, hablando del ámbito político, las reformas borbónicas fueron un conjunto. ¿Y a qué me refiero con conjunto? Es como decir que hay varias personas y van implementándose y a medida impulsadas por la dinastía borbónica. Y tuvieron consecuencias importantes. Por ejemplo, hay centralización del poder, reforzamiento de las burocracias colonial, desplazamiento de criollos del poder. Como por ejemplo, aquí entramos a la centralización del poder. Los Borbones implementaron políticas que centralizaban el poder y a medida desplazaron a gran escala locales de las colonias. Fue un proceso, como decir, de control directo sobre territorios americanos. Y también ahí están también las reorganizaciones administrativas. La centralización se tradujo en la creación de nuevas divisiones administrativas, como por ejemplo el virreinato del Río de Plata, que fue en el año de 1776, y el otro fue virreinato de Nueva Granada en el año 1739. Estas reformas buscaban mejorar, como podemos decir, como áreas administrativas y cosas así. Y también está la otra de eliminación de poderes locales. Aquí los gobiernos locales en cada ciudad perdieron importancia, aunque seguían siendo instancias de gobierno local. Fueron superior con nuevas estructuras de control impuestos por Borbones.
sobre un tema que espero que sea de su agrado, un tema que va a ser muy interesante, en el cual ustedes van a conocer. El tema es las reformas borbónicas y la emancipación política de América. Así que hoy hablaremos de un proceso histórico que se dio en los años, en el siglo del 2018, en los siglos del 2018. Las reformas borbónicas, ¿qué fueron, qué se implementaron y qué consecuencias tuvieron en la sociedad de esa época? Bueno, las reformas borbónicas fueron un conjunto de cambios que se implementaron por la dinastía del Borbón de España en el siglo 2018, con el objetivo de modernizar y fortalecer el control de las colonias de América. Las reformas tienen tanto consecuencias positivas como consecuencias negativas. Por ejemplo, un ejemplo de las consecuencias positivas podrían ser como el aumento de la reducción, el aumento de la recaudación fiscal. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la recaudación fiscal? Bueno, la recaudación fiscal es un conjunto de medidas que ordenan la obtención de ingresos tributarios para financiar el gasto público. Bueno, la segunda consecuencia positiva que les hablaré sería el mayor control político y militar de las colonias. Bueno, un ejemplo que yo pondría sería, sería como que los políticos querían como tener controlado todo, o sea, como tener el control de todas las colonias, como que meterle miedo a la gente. Eso sería un ejemplo. Ahora les voy a hablar sobre las consecuencias negativas. Ya le di 2 ejemplos de las positivas, ahora le daré 2 ejemplos de las negativas. La primera de las negativas sería el descontento social entre criollos, indígenas y mestizos. ¿Qué querrá decir con eso? Es como que no estarían contentos en algunas aprobaciones, leyes, o sea, las tradiciones que ellos tendrían, o no sé, sería como, bueno, eso Ejemplo 2 sería el aumento de las desigualdades económicas. Un ejemplo sería la distribución de desigualdad de recursos, de ingresos y riquezas entre individuos o grupos sociales, o grupos o países, como por ejemplo los grupos que anteriormente estaba el ejemplo que les había puesto, que eran sobre los mestizos, los indígenas. De seguro entre ellos como que miraban que unos trabajaban más que otros y tal vez a ellos le daban como más beneficios, así. Esas serían las 2 últimas consecuencias negativas, aunque también hay otro tipo de consecuencias que serían como las políticas, las económicas, las sociales, las rebeliones y de movimientos. Esta es mi parte del podcast y espero que me hayan entendido un poco sobre lo que yo les hablé, como que les haya dado a entender sobre lo que quieren decir, las consecuencias y un ejemplo. Gracias. Bueno, ya que mis compañeros hablaron acerca de las reformas borbónicas, mi turno de participar hablándoles acerca de las consecuencias, porque este evento tuvo sus buenas cosas, pero como todo también tuvo sus consecuencias. Y comenzando porque una de las cosas que más enojaba a los criollos es que muchos de ellos tenían negocios, tenían tierras, eran gente muy adinerada, pero no eran tomados en cuenta para papeles importantes como dentro del gobierno. Entonces eso era algo que les molestaba a ellos. Otra de las cosas que fue mala fue la expulsión de los jesuitas
Y ustedes me podrán preguntar por qué. Esto se debe a que ellos fueron expulsados en 1767 y ellos se encargaban de muchas escuelas y también se encargaban de ayudar grupos indígenas. Entonces, al ellos marcharse, dejaron un gran hueco que me imagino los Borbones no pudieron cubrir. Entonces, esto fue como también formando parte para que los criollos se molestaran aún más. Y hubo también un evento, empezaron a haber rebeliones. Una de estas fue la de Tupac Amaru II, pero fue una de las más fuertes, pero también fue fuertemente reprimida. Fue, creo que, muy violenta. Entonces, esas cosas hacían que ellos se molestaran y empezaran a tener la idea de que, bueno, ellos decían, nosotros tenemos negocios, nosotros podemos hacer las cosas bien. Entonces empezaron con la idea de que podían independizarse y años después eso fue lo que pasó. También otra de las cosas que también los afectó bastante fue que el gobierno Borbón empezó a poner como impuestos y a tener como más control del dinero que se movía en las colonias. Entonces esto ayudó económicamente en cierta parte, pero también afectó bastante a muchos comerciantes y a algunos campesinos. Los afectó más que incluso con el gobierno antes de los Borbones. Hola, soy Dani Trujillo y les voy a comentar brevemente sobre el impacto que tuvieron las reformas borbónicas en Honduras. Un tema que puede sonar un poco lejano, pero que en realidad marcó una gran diferencia en nuestra historia. Estas reformas fueron una serie de cambios políticos, económicos y administrativos que los reyes de la dinastía Borbón implementaron en América Latina durante el siglo XVIII, especialmente bajo el reinado de Carlos III. Su objetivo era modernizar y fortalecer el control de España sobre sus colonias, mejorar la recaudación de impuestos y aumentar los ingresos de la corona. En el caso de Honduras, estos cambios no pasaron desapercibidos. Para empezar, se reorganizó la administración local, lo que significó menos autonomía para las autoridades locales y más poder para los funcionarios enviados desde España. Esto generó bastante malestar porque muchas decisiones importantes ya no se tomaban en las propias comunidades, sino desde lejos, desde arriba. También se aumentaron los impuestos y se crearon nuevos, lo que afectó directamente a la población, especialmente a lo que eran los indígenas y los mestizos. También muchos comenzaron a sentirse más explotados que protegidos, lo que poco a poco fue alimentando un sentimiento de descontento y resistencia. Y pues en resumen, las reformas borbónicas trajeron algunos avances en términos de organización y control, pero también además de eso profundizaron las desigualdades y la explotación, y sembraron las semillas de lo que después serían los movimientos de independencia. Fueron un punto de quiebre donde mucha gente empezó a preguntarse si esto realmente valía la pena o no. Y así sin darnos cuenta, esas reformas encendieron una chispa que más tarde cambiaría el rumbo de toda nuestra región hondureña. Hola, hola, mi nombre es Amada para los que no me conocen y en esta parte del podcast, como mencionaba mi compañera anteriormente, hablaremos de lo que es la emancipación política en Centroamérica y el liderazgo ilustrado de quien fue José Cecilio del Valle en la formación del Estado hondureño. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que la verdad no se menciona tanto cuando hablamos sobre lo que son las independencias en América Latina. En algún momento todos escuchamos o conocimos sobre Simón Bolívar o San Martín y directamente se viene a nuestro pensamiento que son guerras, batallas o ejércitos, entre otros. Pero ¿sabías que aquí en Centroamérica este proceso realmente fue muy distinto, especialmente en Honduras? ¿Y por qué? Porque la emancipación política en Honduras no fue a punta de fusiles, sino que fue a través de ideas. Y aquí en mi investigación encontré un personaje importante y realmente fascinante, que fue José Cecilio del Valle, conocido también como el Sabio Valle, que fue un hondureño que con tan solo papel y tinta pudo contribuir a la liberación de toda una región. Para darles un contexto más amplio de quién fue José Cecilio del Valle, él nació en Choluteca en 1777 y
desde joven él tuvo una mente muy brillante. También estudió lo que son las leyes, la filosofía, matemáticas, ciencias políticas, entre otros. Él era una persona convencida de que la base de cualquier país libre debía ser la educación. Y no solo él se refería a lo que son los ricos o las élites, sino que realmente se refería a todos. En 1829, él escribió un documento titulado Memorias sobre la Educación, donde aquí propuso un sistema nacional de educación pública, organizada y accesible. Y ojo, que también incluía a lo que es la educación en las mujeres o para las mujeres, que esto realmente fue algo muy avanzado para lo que fue su época. Y también para él, una nación no podía desarrollarse si su pueblo no sabía leer, escribir y si no tenía su propio pensamiento crítico. También para Valle esto no se quedó solo con estas teorías, ya que en 1821, cuando ya se respiraba un ambiente de cambio en toda América Latina, él fue quien redactó el documento que marcó un antes y un después, que esto fue el Acta de Independencia de Centroamérica, que fue firmada el 15 de septiembre de 1821. Y esto pudimos ver que esto no fue un acto violento, sino que como fue en otras partes del continente, sino que fue una independencia pacífica firmada por líderes de varias provincias que querían dejar atrás lo que fue el dominio español. También Valle redactó el acta con un lenguaje firme, pero también fue razonable, porque esa era su esencia, que la razón antes que la guerra. Además, él escribió artículos en un periódico llamado El Amigo de la Patria, que desde ahí nos compartió sus ideas sobre un comercio justo, también sobre cómo debía funcionar el gobierno, la importancia del trabajo y sobre todo la unidad de Centroamérica. Y sí, Valle soñaba con una Centroamérica unida como una gran nación, y de hecho fue uno de los que impulsó a la creación de la República Federal de Centroamérica, que unió a lo que fue Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica por algunos años. Bueno, esta fue parte de esta información y a continuación les pasaré a mi compañero que les compartirá y enriquecerá más sobre este tema. Y así llegamos al final de este episodio donde hablamos sobre las reformas borbónicas, que aunque buscaban modernizarse y fortalecer el control español, también provocaron un gran descontento y asentaron las bases para la emancipación política en América. Agradecemos su atención, esperamos que este recorrido por nuestra historia haya sido de su agrado y hasta la próxima.